Hola, soy el maestro Fide Faiber Lotero y hoy veremos el nivel mínimo para ganar un nacional de ajedrez en Colombia. Las principales diferencias entre el ajedrez presencial y el ajedrez online son las siguientes. Primero, la percepción del tamaño, de la forma, del tablero y de las piezas. En el ajedrez presencial podemos ver el tablero en 3D, mientras que en el ajedrez online se vería en 2D. Esto es una diferencia bastante importante, que por ejemplo mis alumnos cuando van a las competencias y ya llevan mucho tiempo jugando online, como lo que ocurrió después de la pandemia, a la hora de ver un tablero ya más grande en otras dimensiones, les costaba bastante trabajo apreciar por completo el tablero y les dificultaba por supuesto encontrar las mejores jugadas. Esto pasó, digamos que en las primeras partidas que hicieron la transición del ajedrez virtual al ajedrez presencial, y obviamente pues también el tamaño y la forma que son muy diferentes, pero el ajedrez en sí sigue siendo el mismo. Otra diferencia: en el ajedrez presencial tenemos diferencia, agarramos la pieza en modo de pinza y hacemos un movimiento, hay una biomecánica acá del agarre, el movimiento de las piezas, muy diferente a la que ocurre en el ajedrez online. En el ajedrez online, pues básicamente agarramos el mouse y hay un movimiento ya específico, digamos en un pad mouse, en un espacio reducido, mientras que en el ajedrez presencial los movimientos son más largos y se utilizan unos músculos diferentes y una motricidad fina diferente. Otra diferencia importante es el ambiente que se vive en el ajedrez presencial, en el salón de juego, con deportistas, jueces y el público en general que se están moviendo, que están generando ruidos, que están generando distracciones. Mientras que en el ajedrez online estamos siempre pues en la comodidad de la casa o de algún lugar un poco más tranquilo. Siempre va a ser diferente este contexto. Otra diferencia importante es la presión de tener un rival al frente, observándote, haciendo gestos particulares, algunas intimidando al rival. Siempre es muy diferente saber que hay alguien que está al frente, que está observándote, mientras que en el ajedrez online, pues básicamente, pues de pronto sabemos con quién nos toca, pero no lo tenemos al frente, y esto digamos que desde el punto de vista emocional es bastante diferente. El tema de la marcación del reloj, en el ajedrez presencial pues tenemos un reloj que hay que hacer la jugada y después marcarla, mientras que en el ajedrez online esto se hace automáticamente, y no solamente la marcación del reloj, sino por ejemplo la captura de las piezas. Digamos que no tenemos que hacer esa maniobra biomecánica de sacar la pieza del tablero. Y también en el tema del enroque, por ejemplo, donde movemos las dos piezas, mientras que en el ajedrez online, pues digamos que movemos solamente el rey y la torre se mueve automáticamente. Hay varios gestos técnicos que se hacen de manera automática en el ajedrez online, y digamos que si no hacemos una transferencia y jugamos en las dos modalidades, presencial y online, pues van a ocurrir casos como los que han ocurrido en Colombia en los torneos presenciales en la vuelta a la presencialidad, cuando algunos deportistas, que yo les llamo los hijos de la pandemia, que más adelante tendremos un video sobre esto, son estos deportistas que aprendieron o se desarrollaron en la época de la pandemia. A la hora de llegar a las competencias principales, pues pudimos ver algunos casos en los cuales el deportista movía solamente el rey para realizar el enroque, o en algunos momentos también, digamos que se les olvidaba hacer la marcación del reloj. Esto es algo, digamos que muy normal, porque se ha entrenado en un solo ambiente, y bueno, ya llegando a la presencialidad, digamos que como no tenemos esa experiencia, causa dificultad. Entonces, a pesar de las anteriores diferencias, que no son las únicas, pero son a mi modo de ver las principales, eh,
Los ajedrecistas destacados en presencial también lo son en el ajedrez online y viceversa. Entonces, en estas tablas puedo explicar y digamos que profundizar un poco más en este tema. Al lado izquierdo vemos las clasificaciones FIDE en las modalidades de clásico y la modalidad de Blitz. Tenemos un top 10 nacional de Colombia. También es conocido que Magnus Carlsen, actual campeón mundial y número uno del ranking, también es el número uno en diferentes plataformas online y asimismo los principales juveniles también. Los jugadores más fuertes vienen siendo los número uno en estas plataformas, lo que indica que no hay una diferencia significativa entre el ajedrez online y el ajedrez presencial en cuanto al nivel, ya que los deportistas, digamos que adquieren patrones, estructuras, chunks, templates, patrones de juego, estructuras de peones, maniobras, y estas maniobras las pueden aplicar en formato 3D o formato 2D, y los mejores jugadores pues vienen siendo los más fuertes. Y acá les traigo un ejemplo de Colombia para aterrizarlo un poco más a nuestro país. En Colombia tenemos acá el top 10 en el cual encontramos, este es el top 10 femenino, las mejores jugadoras de nuestro país, y al lado derecho digamos que les tengo el top 10 de jugadoras en la plataforma Lichess. Tengo una base de datos bastante grande de nicks y nombres que he ido recopilando con los años para cuestiones metodológicas en mi función como entrenador. Puede ser que se me escape alguna que no conozca su nick o que otra esté jugando con una cuenta alterna, entonces está sujeto a errores, pero es muy cercano a la realidad. Entonces, ¿qué significan estos colores? Significa que las deportistas repiten, o sea, están en el top 10 tanto en presencial como en la plataforma de Lichess. Entonces podemos ver que, por ejemplo, en la modalidad Blitz tenemos 7 deportistas que hacen parte también de las mejores top 10 de Colombia en FIDE. Y también la vemos en Bullet. O sea que tenemos 6 deportistas en Bullet que hacen parte también del top 10 del ajedrez colombiano, y no solamente el ajedrez colombiano, sino que podemos ver deportistas como Valentina Argote, Yorceris Montilla, Melissa Castrillón y Jenny Chiribi, que son 4 de las 5 integrantes del equipo olímpico colombiano, y la podemos ver en Bullet. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay mitos, hay conceptos generalizados que hablan de que el bullet pues no es muy recomendable, o que el bullet no dice nada, que eso es un jueguito online, como también muchos deportistas de alto rendimiento hablan sobre las plataformas online. Pero la verdad es que acá la evidencia nos muestra que los que son buenos en presencial pues también son buenos en online. Aquí lo vemos en femenino. También podemos apreciar que las primeras en clásico vienen siendo básicamente las mismas, muchas de ellas en Blitz, mostrándonos que no hay tampoco, digamos que una diferencia importante entre ambas modalidades en cuanto a rendimiento. Ojo que estoy hablando solamente en cuanto a rendimiento. Y también es posible que las que no están aquí en el top 10 pues estén en el top 20 como las principales. Y tenemos casos particulares, por ejemplo, como Manuela Hernández y Paula Hernández, que no aparecen en el top 10, pero que vienen jugando muy bien, y que digamos que es posible que debido a la pandemia y a que no hayan podido jugar torneos y RTs, pues no hayan subido su nivel, pero son jugadoras muy fuertes y lo han demostrado, clasificando este año a la final nacional, y han sido protagonistas de los últimos torneos. Pues Marta Mateos ya es una jugadora de mucha experiencia, igual que Cintia Muñoz, a pesar de que no estén acá en esta lista. Entonces
nos puede hablar de que en este momento su nivel es más alto que el Elo FIDE, que seguramente con la vuelta a la normalidad, a la presencialidad, pues las veremos compitiendo a un alto nivel. Tampoco tenemos a Paula Rodríguez, pues de Paula Rodríguez tengo una cuenta viejita, no sé si tenga una nueva, pues o al parecer no juega mucho en esta plataforma, como es el caso también de algunos deportistas en masculino. Entonces acá en el top 10 absoluto, en el top 10 absoluto de Colombia, tenemos también muchos, que por lo menos 6 deportistas son los mismos, tanto online como presencial. Y por ejemplo, acá en el bullet también vemos que el equipo olímpico están Esteban Valderrama, José Cardoso y Santiago Ávila. Y también vemos algunos otros deportistas que no hacen parte de la lista, como es el caso de Cristian Arrieta y Sebastián Hernández, que son hermanos. El tema con Sebastián Hernández, casi que sin elo, viajé a algunos torneos, incluyendo el de Clemente Vázquez en Cuba. Era el último rankeado y quedó de primero con grandes maestros y maestros internacionales en el mismo torneo. También ganó el Nacional Amateur sin elo, pues de menos de 2.300 y no tenía menos de 2.000. O sea, son jugadores muy fuertes, pero que no participan en torneos FIDE. Lo que sí sabemos es que los hemos visto ganarles a grandes maestros en modo presencial, o sea que son jugadores muy fuertes. Y esto es una de las cosas buenas del ajedrez online, que nos permite hacer un seguimiento diario y encontrar deportistas que de pronto tienen un potencial muy alto, pero que todavía no están en estos rankings FIDE y que digamos que su elo FIDE es bastante engañoso. Para mí deberían estar por encima de 2.400 en caso que jugaran. Vemos por acá otros deportistas como es el caso de Henry Paneso, de mucha experiencia, y el pupilo chess Jorge Castañeda, deportistas que digamos que son un poco más fuertes en el ajedrez rápido, pero que en caso tal de que se concentraran y hicieran unos planes correctos de entrenamiento y enfocados al clásico, Henry por ejemplo es entrenador, no le queda mucho tiempo, pues seguramente los veríamos en los primeros puestos en el ranking FIDE. También tenemos por acá a Pedro Agudelo, un caucano que está radicado en Italia, que al parecer está jugando bastante bien. Bueno. Otro tema importante que ya vamos dándonos cuenta acá es que los mejores deportistas en una modalidad de tiempo son como mínimo buenos en las demás modalidades. Digamos que hay un mito el que circula en el ajedrez en general y dice que si alguien es bueno para Blitz, hay gente que es muy buena para Blitz y muy malo para clásico. Pues a mi modo de ver esto no es así. Todo depende del tiempo que se le dedique a las modalidades. Si un deportista, digamos que tiene un potencial y le dedica tiempo a las tres modalidades por igual, pues lo más probable es que su elo sea muy parecido, su rendimiento sea muy parecido. Pues obviamente de pronto uno rinde un poquito más en una que otra modalidad, pero lo más común es que se rinda más en las modalidades que más nos gustan, que rindamos más en las modalidades que más nos gusten o en las que más le dediquemos tiempo. Pero en general, el deportista que es bueno en una es bueno en las demás. Acá traigo un ejemplo de eso, porque todo lo que veamos en estos videos pues va a ser, digamos que el resumen de muchas investigaciones que han hecho colegas o que vengo haciendo durante muchísimos años. Digamos que analizando datos, que creo que es lo que un entrenador debe hacer permanentemente, analizar datos. Entonces, vemos el ranking mundial, digamos que aquí está ordenado por clásico. Aquí tenemos en la primera columna tenemos el elo clásico, en la segunda tenemos el elo blitz y vamos a encontrar una diferencia. ¿Qué diferencia existe entre el elo FIDE clásico y el elo FIDE blitz? De estos que son los jugadores más fuertes del mundo. Entonces nos encontramos con que la diferencia, digamos que no es tan alta. O sea, estos deportistas que sí tienen la posibilidad de jugar muchos torneos clásicos y también muchos torneos blitz, pues sí nos pueden dar un dato
más cercano. En Colombia, por ejemplo, y en Latinoamérica, tenemos la situación de que casi no se pueden jugar torneos IRT clásicos y pues mucho menos los torneos IRT Blitz. Entonces digamos que hacer esto con Colombia es difícil, de pronto con los 10 primeros, pero igual no se encontrarán datos muy acertados. Entonces en estos que sí se pueden, podemos observar que la diferencia es de 37 puntos, 11, 26, 15, para abajo o para arriba. Hay jugadores que son un poco más fuertes en Blitz y otros más fuertes en clásico, pero la diferencia no es tan importante. También es conocido que ellos juegan un poco más de torneos clásicos que Blitz, pero de igual forma podemos observar que no hay una diferencia demasiado marcada. Solamente vemos una diferencia importante en Hikaru Nakamura, que creo que es el primero del mundo en Blitz, pero ha bajado bastante en clásico. Entonces aquí vemos una semejanza con el atletismo, que los atletas en sí son fuertes casi todos en resistencia y en velocidad, pero obviamente tienen su prueba específica en la que compiten. Entonces, algunos sí tendremos diferencia, pero el común denominador es que no sea mucha. Entonces, los jugadores que son buenos en clásico y son buenos en blitz, no hay una diferencia muy marcada, esa es la conclusión. Ahora, teniendo en cuenta que no hay diferencias importantes en cuanto a rendimiento, porque sí hay en otras cosas, pero en cuanto a rendimiento no hay diferencias importantes entre el ajedrez virtual y el ajedrez presencial, y tampoco hay unas diferencias importantes en lo que son las modalidades de juego, clásico y blitz, pues, y la intermedia que es activo o rápidas. Entonces, estos datos nos pueden dar una idea a nosotros como entrenadores de hacer unas proyecciones. Si tenemos los datos de los deportistas más fuertes en las modalidades virtuales y aparte eso tenemos en cuenta que no hay una diferencia con las modalidades presenciales, pues podemos hacer unas proyecciones. En mi caso, yo hago unas proyecciones de Elo según los datos que voy recopilando cada año. Obviamente cada año hay diferencias, resultan talentos importantes en el juego. Cada año, digamos que hago tablas de proyección para saber más o menos cuál es el elo mínimo para ganar nacionales en Colombia en cada una de las categorías y ramas. Y bueno, como no hay diferencias entre modalidades, pues entonces hago un acercamiento con el elo de Lichess Blitz. También podría ser de Lichess Bullet, incluso también tengo una tabla para Bullet, de Bullet, otra de activo, que son las modalidades que más se juegan online. Y pues hacemos un acercamiento importante, tan importante que casi que si el deportista tiene uno de estos numerales, de estos números, de estos valores, es muy probable que quede por lo menos entre los 5 primeros, o casi siempre entre los 3, y muchísimas veces se cumple el tema con el campeón o la campeona. Digamos que como entrenador he obtenido muchos logros durante los últimos 18 años, pero que desde que estoy haciendo estas proyecciones, pues digamos que me ha ido muchísimo mejor. Es un resumen, les cuento, pues también tengo tablas de proyecciones de en finales, en temas tácticos, temas psicológicos, y la unión de todas esas tablas hacen que los pronósticos sean cada vez más acertados. Entonces, ¿qué medimos con esta tabla? Con esta tabla medimos el nivel práctico. ¿Qué es el nivel práctico? Es la fuerza competitiva que tiene un deportista para desarrollar partidas completas, controlando variables de ataque y defensa en apertura, medio juego y final, en una situación real o simulada de competencia. Esta es una definición mía. Pongo aquí una situación simulada, porque en el caso del Lichess, pues viene siendo como una simulación, pero muy acertada, debido a que también siempre que se entrene hay que hacerlo en una situación real de juego. Y digamos que las plataformas online nos permiten tener un reloj que nos mide el tiempo, tenemos un tablero, las piezas, digamos que la administración del tiempo. Aparte de eso tenemos algo muy importante que es el elo. Entonces, sin importar que estemos jugando una partida virtual, pues uno se mete en la película y no quiere perder la partida y le da duro cuando la pierde y celebra cuando la gana, y es una situación similar a la que se ve en competencia presencial.
Entonces, ¿qué tiene que hacer uno en esas partidas? Tiene que mantener un control emocional bajo la presión del rival, del tiempo y del contexto, porque a veces también se pueden jugar torneos virtuales, y el movimiento del elo, que bien duro que nos da cuando nos bajan unos punticos, así sea de mentiritas en la parte virtual. Entonces, utilizo Lichess, también se podría utilizar otra plataforma, digamos que esta es con la que más trabajo, entonces es con la que tengo muchísimos más datos de los últimos años. Bueno, entonces podemos observar, por ejemplo, que un niño de sub 8 para ganar el nacional, pues debería tener algo así como 1800 en Lichess, Blitz. Estamos hablando de Blitz. Como hay más deportistas que juegan Blitz a comparación de los que juegan Rapid o los que juegan Bullet, entonces me gusta más trabajar con la tabla de Blitz. En femenino sería 1600. Hay una diferencia aquí entre chicos y chicas. Tenemos, por ejemplo, en la categoría sub-14 ya hay que tener 2400 de elo en Blitz para el momento del torneo. Esto es importante, pues si yo tengo 2400 2 meses antes y no vuelvo a jugar, pues no sabré si estoy en el nivel correcto para la competencia. Por ejemplo, en Colombia el campeón nacional sub-14 es Manuel Campos, que la semana pasada logró norma de MI, se ganó un torneo en México, es un jugador muy fuerte, claramente está aquí por encima de 2400 Lichess. Todas las plataformas tienen una diferencia con respecto al Elo FIDE. Claramente hay unas que están más infladas que otras. Por ejemplo, Lichess está más o menos entre 150 y 250 puntos de diferencia con respecto a la realidad. Chess.com un poco menos, Chess24 bastante más inflado. Pero lo importante aquí no es qué tan inflada está la plataforma, sino que usted sepa exactamente en qué rango de elo esté cada una para que la pueda utilizar para el seguimiento y control del entrenamiento. O sea, por ejemplo, un jugador acá que diga mayores 2650 en absoluto. Esto quiere decir que si le restamos 200 punticos sería un jugador de 2450, que es más o menos lo que se acercan los 2400, 2450, lo que se acercan los campeones nacionales en absoluto en Colombia. Y en femenino 2350. No tiene que ser esa cifra exacta, o sea, es una cifra alrededor de esto. Por ejemplo, la actual campeona nacional Jenny Chiribi, para ser campeona este año 2021, tenía un elo muy cercano, 2340 por ahí, y bueno, se le dieron las cosas para ganar el torneo. Igual que en hombres, Gabriel Cardoso tenía un elo muy cercano a 2650, aunque casi no juega partidas en Blitz, sino que las juega más en Bullet. El hombre seguramente tiene un nivel más alto que este, de 2650. Entonces, en muchas ocasiones, deportistas, digamos que he tenido a mi cargo, pues no tienen tanta experiencia, sobre todo en la categoría sub 8 y sub 10, pero como ya tienen este elo, más otros valores de táctica, finales y otros conceptos importantes que siempre me gusta estar midiendo, yo ya sé que el chico o la chica va a estar entre los 3 primeros. Y hay veces que han hecho hasta 9 puntos de 9 posibles, como es el caso de Mariángel Montoya, que cumplía con el 1600 en femenino hace 2 años y pues sin tener muchísima experiencia ni Elo FIDE, pues lo logró cómodamente. Y en las diferentes categorías sucede lo mismo. Entonces, como entrenador, no me fijo tanto en el Elo FIDE, porque el Elo FIDE, aparte de que es el más valioso, porque es el Elo oficial, pues lastimosamente se mide cada año. No todo el mundo tiene la posibilidad de jugar estos torneos porque también son costosos y demandan mucho tiempo. Entonces es posible que en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo en general, pues tengamos muchos deportistas que no estén bien calibrados en cuanto al Elo FIDE. Entonces yo confío un poco más en el Elo Online y digamos que hay diferencias importantes, como ya lo dijimos ahora, pero un deportista que sea fuerte en el Elo Online, pues bastará con hacerle unos meses de planeación y un poco más de 6 torneos de práctica en ajedrez presencial, pues para que se vaya adaptando a esta modalidad y seguramente le va a ir muy bien. Por ejemplo, un deportista que tenga 2600
online, pero que no tenga el OFIDE, pues lo que hay que hacer con él es un plan de entrenamiento y de fogueo. Hay que tenerle paciencia porque realmente en las primeras competencias no le va a ir muy bien. Y esto tanto entrenadores como deportistas tienen que tenerlo muy claro porque está siempre la sospecha de que ese sí sea su nivel real. Pero como ya uno los conoce, sabe que ese sí es su nivel real. Lo que hace falta es que se relajen, jueguen tranquilos, no pasa nada si pierden casi todas las partidas en los primeros torneos, porque lo que necesitamos es un proceso de adaptación técnica, de percepción también del tablero, de todo lo que ya mostramos ahorita. Y emocionalmente tienen que también sacar, como se dice, callo, tienen que tener experiencia y después de varios torneos, yo le pongo siempre entre 6 y 10 torneos aproximadamente, este deportista ya se puede estar, digamos que regulando en su nivel presencial. Entonces, para mí también es una buena herramienta para captar talentos, que lo veremos en otros videos. Entonces, una conclusión importante, el no contar con estos valores, pues con los anteriores valores, no significa que no se pueda ganar un nacional. O sea, si usted tiene menos de lo que dice en la tabla, se podría ganar un nacional, pero las posibilidades son bastante menores y se dependerá en gran medida de las preparaciones específicas de cada partida. En caso de que sean niños, pues el entrenador entra a jugar un papel importante, pues porque les preparamos unas líneas complejas diferentes y es posible que el otro niño o niña caiga en uno de los trucos y termine perdiendo la partida. Ya en caso de mayores, pues también funciona igual, pero es más difícil cazar a un deportista de rendimiento con algún truco básico. Y entonces ya entraría a jugar, ya salen de la preparación y el que tiene más nivel pues seguramente va a ganar. Entonces, pero hay algunas preparaciones específicas que funcionan en 2 o 3 partidas y ya esto se acumula y es posible que terminen ganando un nacional. También, pues en muchos de los casos es suerte. Suerte, digamos que en los torneos que son suizos puede ser suerte en el pareo, puede ser suerte también en los sistemas de desempate, puede ser suerte también en el momento en que digamos que el otro deportista se confíe o 2 o 3 deportistas se confíen y estando en una mejor posición pierda la partida a pesar de ser mejores deportistas y pues digamos que de carambola termina quedando campeón alguien que no cumple con estos parámetros. También hay gente que no cumple con estos parámetros, pero que de pronto es muy fuerte emocionalmente y eso le ayuda de alguna manera importante a ganar el torneo nacional. Bueno, y el solo hecho de tener estos números, pues solo con eso tampoco es que se vaya a ganar un torneo, porque tenemos una escala de mínimos, pero pueden haber varios deportistas que cumplan ese mínimo, pueden ser 10 incluso o más, y entonces van a hacer la diferencia otros factores importantes, como lo son un completo plan de entrenamiento pues, previo a la competencia. No basta solamente con tener un nivel alto, sino que prepararse para esta competición es siempre importante meses atrás, una buena sistematización, un buen control del entrenamiento. Bueno, hay que participar por lo menos en un evento presencial de preparación previo a la competencia, porque puede que usted tenga un nivel muy fuerte, según lo que nos digan sus datos online, puede que usted también sea un fuerte jugador presencial, pero si el último torneo que jugó fue hace 2 o 3 meses, pues entonces va a ser muy difícil, porque no está, digamos que adaptado o readaptado al tema del tablero presencial y al contexto. Entonces es importante que se juegue un torneo previo, pero para ese torneo también es vital, digamos que saber escogerlo para que de pronto no vaya a llegar fatigado a la competencia, como sucede con muchos deportistas que son muy buenos, pero juegan 1 o 2 torneos o hasta más previos a la competencia pensando que van a calentar, pero lo único que va a pasar es que se van a fatigar. Entonces hay que tener en cuenta el tiempo entre torneo de preparación y torneo de competencia. Bueno, también debe tener una correcta preparación específica para cada partida. Como les decía ahorita, pues
Si el entrenador de mi rival y mi rival me prepararon una línea en la que yo soy débil y yo no me preparé específicamente, sino que confié en mi nivel de juego solamente, entonces lo que va a pasar es que es posible que me vayan a sorprender y voy a perder la partida. Entonces, si es una final nacional, que en muchos países y en Colombia se juega cerrado, pues ya sabemos los rivales, hay que preparar todo específicamente, no solamente la apertura, sino los cambios de piezas menores, las transformaciones estructurales, los finales, los aspectos emocionales que le puedan afectar al rival. Y si tengo todo eso listo, pues, y más eso tengo el nivel mínimo representado en Lichess Online, en Blitz, pues es mucho más probable que usted sea el campeón nacional. Bueno, también debe haber un buen ambiente de grupo. Esto es importantísimo, o sea, que haya una buena comunicación entre compañeros de equipo, entre entrenadores, deportistas, administrativos, y no solamente en el equipo cercano, sino también en la familia y en su vida personal. Si tenemos a un deportista que es muy bueno, tiene los mínimos de los números, tiene el plan completo de entrenamiento, participó en el torneo, pero tiene problemas de tipo personal con su pareja o en su trabajo o en la universidad, pues seguramente no va a rendir de la mejor manera. Entonces tiene que también tener un buen ambiente en general. Y aparte de eso debe contar con un buen control emocional. Tenemos deportistas que los vimos ahí entre los 5 primeros, pero que a la hora de cometer un error del primer traspié, pues se vienen abajo y es ahí donde ya digamos que pierden su fuerza. O sea, son muy buenos y son grandes maestros mientras van ganando, pero cuando se pierde entonces no tenemos buena resiliencia y como los torneos digamos que son en pocos días, no hay tiempo de reaccionar y termina tirándose el torneo, una clasificación al equipo olímpico, el título nacional. Bueno, también debe haber una buena administración de la fatiga, como les decía ahora. El entrenador y el deportista también se debe conocer muy bien, analizar todos estos datos de sus curvas de crecimiento con tiempo, durante años hay que evaluar esto. Un buen entrenador siempre tiene que tener todos los datos a la mano y al análisis de las curvas de crecimiento. En eso también es bueno, son buenas las páginas, las plataformas de internet porque tienen muy buenos paquetes de estadísticos y curvas de crecimiento. Entonces, yo tengo que conocer muy bien al deportista para saber en qué momento está su curva ascendente, su super compensación, o si por el contrario está un sobreentrenamiento y una curva descendente, y tengo que saber en qué momento sube y baja esa curva para que en el torneo más importante, que en este caso estamos hablando del nacional, el deportista está en una curva ascendente y en una supercompensación. Porque si yo lo que hago es meterle carga, estímulos de trabajo, sin planificación, pues lo más probable es que en una de esas la curva esté descendente y no hicimos absolutamente nada. Entonces la fatiga hay que administrarla muy bien, hay que dosificar muy bien los estímulos. Bueno, y ya unas recomendaciones finales para medir el nivel práctico. Pues lo primero es importante que sea medido unos días antes del nacional, pues o del evento que queramos participar, porque si lo medimos, digamos, 3, 4 semanas antes, pues no vamos a saber exactamente si estamos en una curva ascendente o si tenemos el nivel preciso para enfrentar la competencia. También es importante que en esta última semana se jueguen por lo menos 50 partidas, que es un número que he venido trabajando en la última semana, porque si se juegan menos 10, 12, pues digamos que el nivel puede que no sea exacto, o sea, no sea exacto, sea mayor o menor. Creo que con 50 partidas ya podemos saber en qué nivel más o menos está el deportista y si estamos cómodos o si de pronto necesitamos un poco más de preparación específica. O bueno, de todas maneras con estos números ya uno se plantea metas más objetivas para la competencia. No siempre las metas va a ser el primer puesto. Hay veces que tenemos deportistas que todavía no están para ello, que están en un porcentaje lejano o un número lejano a lo que se necesita para ganar, pero que podemos plantearle metas de estar entre los 20, 15, 10 primeros, y eso ya es un buen avance en el proceso. Que recuerden que el entrenamiento uno no gana ahí mismo, sino que es un proceso, dependiendo del equipo que tengas. Y bueno, y es importante que los rivales
a los que se enfrenten en esas partidas tengan un rango de elo entre menos 200 y más 200 puntos con respecto al deportista que se va a evaluar. Pues las plataformas, digamos que tienen unos algoritmos que lo hacen en automático. Lichess, usted le da ahí jugar, jugar una partida y te envía uno de estos rangos casi siempre. Pero también uno puede modificarlas, hay filtros en los que se pueden modificar y de esta manera pues poner la carga que necesitemos. Hay algunas veces cuando la carga sea, el estímulo sea pesado, pues lo pondremos por encima del 100%, o sea, jugadores solamente más fuertes o jugadores más débiles dependiendo si necesitamos descansar, o un plan específico para que el deportista digamos que pula el hecho de ganarle a rivales más débiles. Bueno, esto es todo por hoy. Ya nos veremos en otro video para seguir tocando temas de entrenamiento deportivo en ajedrez. Que estén muy bien.